Me llamo Andrés, vivo en Quilpué, egresado de psicología organizacional. Les contaré a continuación el acoso que he estado sufriendo por mis vecinos narcotraficantes y sus soldados, sus perros. He estado sufriendo brujería, vigilancia 24/7, con cámaras térmicas que ven el calor de tu cuerpo a través del concreto. He estado sufriendo escuchas de conversaciones privadas y con mi familia a través de los micrófonos de los teléfonos y de parabólicas. He estado sufriendo de la intervención de mis teléfonos y de internet. Tienen ahora acceso a todo lo que yo busco en internet y mis conversaciones. He estado sufriendo de geolocalización, que es la ubicación actual de donde tú te encuentras a través de tu teléfono, y de acoso callejero. También he estado sufriendo de tortura, privación del sueño, con ataques con dispositivos electromagnéticos que mandan ondas que activan tu cerebro. Y el acoso también de ruido de alta y baja frecuencia con autos y motos y golpes de los vecinos. Todo comenzó cuando llegué a vivir con mis padres acá en Quilpué. Comencé a tener sueños extraños todas las noches, cosas inusuales. Uno no tiene estos sueños extraños seguidamente y toda la noche lo mismo, donde flaites delincuentes de Pobla intentaban entrar a la casa de mis padres, personas persiguiéndome, brujas atacándome, grupos de personas haciendo rituales, etcétera. Le dije a mi padre en ese entonces que algo extraño estaba pasando en el sector. Comencé a observar que el galpón cerca de la casa de mis padres era un lugar donde transitaban muchos autos y camiones. Iban de entrada y salida. En ese galpón vendían neumáticos y el lugar era atendido por puros jóvenes de las periferias de población. No había que ser PDI para saber que vendían y almacenaban droga ahí. Para mí nada nuevo, siempre han vendido droga en todos lados, no me molestaba ni le di mayor importancia, pero sí le molestó a mis vecinos narcos, que yo no sabían que eran narcos, pero y que me estaban escuchando, pero sí le molestó a ellos cuando yo empecé a hablar sobre esto con mi familia y con algunos amigos del sector, como diciendo: les va bien a esto, están viviendo la movie y esas cosas que uno habla. Nunca hablé mal ni cuestioné lo que ellos hacían. Paralelamente comencé a ver al costado de mi cuarto, en una escalera que hay al frente de la calle, que se sentaban dos tipos todas las noches a la misma hora y que permanecían callados. Vi muchas veces cómo ellos se cambiaban de ropa o apuntaban con su celular hacia mi cuarto. Yo en ese tiempo pensaba que estaban grabando mi casa o la casa de mis padres, pero después con el tiempo supe que tenían cámaras térmicas y que estaban viendo y vigilando mi calor corporal, a ver qué estaba haciendo yo, si lo estaba viendo a ellos o no, o estaba acostado, que la actividad me estaban vigilando. Pensé que andaban robando, ya que una noche desperté con un grito de andamos robando hoy. Parece que eran de otras personas que le estaban gritando a estos narcoseguridad que están ellos robando y que no sé qué cosa de su jerga estaban hablando entre ellos, esos grupos. Y, pero supe también después que ellos no eran nada ladrones y que eran los vigilantes de esa bodega narco en el galpón. Me extrañó como los vecinos no dijeron nada. En los grupos de WhatsApp vecinal eran pronto a denunciar otras situaciones, pero acá nadie decía nada, ni nadie veía nada, ni nadie oía nada. Comencé a ver y a observar que había muchos vecinos nuevos, dentro de ellos uno de aspecto militar venezolano por su estructura corporal, y él vivía en un segundo piso que después supe que era donde él era la torre vigía de este grupo narco que está viviendo alrededor mío, y que los dos personas que estaban en la escalera eran los soldados que él mandaba si es que veía algo extraño o no, estaban cuidando el lugar. Aparte de muchos otros vecinos nuevos con aspecto poco amigable y de sectores marginales eh, estaban viviendo en estos sectores. Y yo vivo relativamente cerca del centro, y más cerca del centro también veía que se repetía esto mismo, de personas que, que- que vienen de poblaciones con
casas de 200 millones para arriba. Yo no lograba entender y tampoco me interesaba, no estaban ahí. Pero después fui atando cabo con el acoso de estas personas y fui viendo que todo esto eran narcos y que se estaban tomando estos sectores habitacionales. Y supe también que todos esos millones que les costaba comprarse todas estas casas por este solo sector, solo lo podían hacer vendiendo droga hacia el extranjero. Y después con el tiempo supe que ellos venden droga a Europa, porque lo viví, lo vi. Comencé a decirle a mis padres sobre estos dos tipos en la escalera, temiendo que fueran ladrones, ya que se ponían ahí todas las noches y miraban las casas y yo no entendía, no ataba a cabo. Y mis padres comenzaron a transmitir en el WhatsApp vecinal. Yo creo que esta cosa le molestó a los narcos que viven alrededor mío, porque eran sus trabajadores de vigilancia, porque al final, como les dije, ellos eran los soldados que cuidaban el galpón, junto con el que tenía el visor militar, el venezolano. Comenzaron los odios y los ataques constantes hacia mí. Hasta hasta ese momento yo no sabía que todo lo que hablaba con mis padres en la casa era escuchado por los vecinos narcos. Después supe que ellos odiaban mis pensamientos políticos, porque me lo dijo una persona allegada a esta organización. No sabía que estaba bajo vigilancia 24/7, con cámaras térmicas y con escuchas. Pasaban personas por afuera de mi casa también, hablando en alto, agresiva, pasivamente, con un dialecto flight de sectores marginales. Querían que yo supiera, que sabían lo que yo hacía, mis actividades privadas. Por ejemplo, una cosa que me dijeron, este pasa jugando a puro computador, y cómo sabían eso. Y otras cosas más vejatorias de órdenes personales. Tu vida privada y ellos te la corrompen, te pasan por ahí de ahí se agarran para molestarte. Pasaban también personas como grabando mi cuarto, pero ahora sé que no estaban grabando con sus celulares, sino que estaban usando los visores térmicos, porque ellos tienen teléfonos que son especialmente hechos para el mundo criminal, no solamente para Chile, sino para todos los países donde ellos dominan. Son una gran organización. Comenzaron a pasar autos tronadores a hacer ruido todas las noches. Se estacionaban en un lugar donde yo no los podía ver desde mi cuarto y empezaban a acelerar el motor con tronadores, bum, bum, bum. Y yo para ir a verlos tenía que ir a otro cuarto de la casa de mis padres y justo cuando yo iba a llegar hacia la ventana para verlos, tenía que abrir una puerta y justo iba a llegar a la ventana y ellos salían disparados, riéndose, gritando cosas y haciendo alarde de que ellos sabían cuando yo lo iba a ver y siempre sucedió lo mismo, o sea, yo iba a llegar a verlo y ellos salían arrancando. Y me empecé a preguntar cómo ellos sabían que yo iba justo a llegar a verlo, iba a llegar a la ventana a verlo y justo salían antes. ¿Cómo sabían eso? ¿Cómo sabían sobre cosas que yo hablaba en la privacidad de mi casa? ¿Cómo sabían las cosas que yo hacía en la privacidad de mi casa? No hay que ser Einstein, no hay que ser un científico nuclear para saber que estaban ocupando cámaras térmicas, algún tipo de tecnología para verme mis movimientos adentro. Y eso era solamente cámaras térmicas. Cuando salía a la calle a hablar con uno de los pocos vecinos normales que van quedando acá, se estacionaban autos al frente de nosotros, todos los autos, el 70% de los autos que pasaban por esta calle nos miraban con una cara de odio. Yo ahí supe que el 70% de tránsito de acá es de personas traficantes. Y ahí también supe que son cientos de personas y que viven hacia los sectores más arriba de la calle donde yo vivo, que viene siendo Pedromón, Villa Olímpica, Pompeya. Y esto me lo corroboró un amigo que nosotros sabemos de este mundo. Yo no soy un neófito en esto, sabemos que estas cosas pasaban y él me contó que arriba en esos sectores hay galpones, que era lo mismo que estaba sucediendo acá, que sucedía hacia arriba. Un par de veces también salí con amigos y pude observar cómo aparecían personas con aspecto narco en lugares a donde yo iba.
y aparecían ellos, se reían, decían cosas pasivas-agresivas, casas por donde yo pasaba también gritaban cosas, decían cosas, algo que nunca me había sucedido antes que sufriera el acoso de estas personas. A esa altura era obvio que vivía en un entorno de casas de narcos, dueños de galpones, bodegas, negocios. Era obvio que estaba siendo monitoreado por cámaras y escuchas. Era obvio que me tenían geolocalizado. Si eso sucedía, era obvio también que mis teléfonos y mi actividad estaban intervenidas y vigiladas. Era obvio, 1 más 1, 2. Se han apoderado de todos los sectores del centro de Quilpué. Recorriendo el sector donde yo vivo, vi que si haces un plano como de 2 cuadras por 2 cuadras y haces una cruz, en que esas 2 cuadras y 2 cuadras se junten en el medio, un 80% eran casas de narcotraficantes. Lo vi porque yo lo vi con mis propios ojos, las personas con aspecto frío, malvado. Se fueron todas las personas que en este sector eran buenas, de situación media, no andaban haciendo maldades, brujería, ni organizados para el mal, ni para traficando. Acá habían puras personas de bien, de clase media, personas incluso más esforzadas, pero no habían estas personas con estos semblantes y actuar. Y yo les puedo decir que solo queda un 20% de personas normales y que yo puedo meter la mano al fuego y decir que no son narcos, porque yo los conozco también. Empecé a ver y atar cabo y vi que se apoderaron de todos los locales del centro de Quilpué. Y vi y comprendí que el estallido delictual y la pandemia era el plan final para ahogar a las pymes que no eran narcos, con los destrozos, con los cierres por la pandemia. Y esto hizo que estos narcotraficantes entraran porque tienen dinero de sobra, entraron y se apoderaron de todos los locales que esa gente ya no podía pagar y se apoderaron del centro. Y si esto pasa acá, señores, en Quilpué, pasa en Villa Alemana, en Viña, en Valparaíso, pasa en Limache, pasa en todas las ciudades y en todo el país. En Santiago no me lo quiero ni imaginar. Y está pasando en todos los países. Y estas organizaciones están interconectadas en todos los países. Estos locales son para lavar dinero. Son miles de personas organizadas, hermano. Son miles de personas organizadas con dinero de sobra por venta de droga a Europa y con tecnología militar y criminal avanzada. Me fui de donde mi padre en ese tiempo, pero por sufrir también acoso, tortura en el extranjero tuve que volver. No tuve las fuerzas como para irme para otro lado, porque ahora recién me estoy recuperando un poco. Por último acá sufro, pero tengo a mis padres. Hoy en día sufro de tortura de privación del sueño, con dispositivos electromagnéticos que te despiertan a distancia, con ondas dirigidas al cerebro cuando estás durmiendo. Cosa que ellos ven con sus cámaras térmicas, ellos ven, igual que un escáner, ellos ven tu cerebro y ven cuando estás durmiendo o no, y ahí usan el dispositivo para despertarte. ¿Cómo lo sé? Porque en el extranjero yo vi cómo lo ocupaban con otras personas, aparte de mí, y después comenzaron a ocuparlos conmigo. Sé que todo esto puede ser difícil de creer, pero estamos en el 2026. Sería ingenuo no creer que estas cosas existen. Ser objetivo de estas organizaciones me hicieron estudiar el organigrama y saber más o menos de cómo están compuestas. Estos narcos son los que me están acosando ahora son el eslabón más bajo de esta organización. Y que los que están más arriba son empresarios multimillonarios, políticos, jueces, policías, militares, etcétera, y que se repite el mismo organigrama en todos los países. Los de más arriba, que quizás ni conocemos, son ritualistas y practican brujería, satanismo y ocupan a estos narcopoblación para tener control de todos los espacios públicos. Pude ver que en los países donde más chilenos hay, es donde más mandan droga de acá de Chile. Los narcos estos de Pobla son los que te atienden en las tiendas del centro, son los que trabajan, se están metiendo en los juzgados, se están metiendo en la salud, son los micreros, los colectiveros, los que se están apoderando de los servicios públicos y de muchas empresas grandes. Si has sufrido acoso de jefe y compañero de trabajo, generalmente es porque estos son parte de la organización y ven en ti un peligro a sus maldades. ¿Por qué no denuncio esto? Porque no creo ni confío en las instituciones. Sé que hay personas de bien, pero que están rodeadas o bajo personas corrompidas.
Lo único que sé que estas personas son sociópatas, malvadas, que disfrutan haciendo el mal. Son de esos que lloran por la dictadura militar, por las torturas, y ellos son peores, son torturadores. Les comparto esta verdad porque merecen saber lo que está pasando en Chile, en las ciudades y en el mundo entero, de las tecnologías que usan estas personas también, para ti, vigilarte, saber todo lo que tú haces y entre ellos mandarse esa información y reírse de todo lo que tú haces en tu privacidad o lo que opinas. Te están vigilando y leyendo y haciendo un perfil de tu persona.